Reflexión espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Estamos en una vida que cambia. Lo único seguro en la vida es el cambio. Todo cambia. Pero lo mejor de todo es que también pueden haber transformaciones en nuestras vidas. Transformar significa cambiar o hacer que algo o alguien adopte una forma o naturaleza diferente, ya sea de forma significativa, como en la metamorfosis de un insecto, o de forma abstracta, como el cambio de costumbres en una persona. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos transforma de personas feas en personas hermosas, llenas de la presencia de Dios. Hablemos hoy entonces de una transformación espiritual. Seguimos en nuestra serie Momentos de Cambio. En esta serie estamos viendo personajes bíblicos que fueron transformados, tuvieron su momento de cambio, y al estudiarlos nos están ayudando a nosotros para poder crecer a través del cambio. A veces nos tocan momentos como el de la oruga, en el que pocos nos tiran flores, piropos, halagos, nos ven feos, y es que así estamos, feos. Pero Dios puede permitir que haya un momento de cambio y que nuestra fealdad se transforme en belleza. Veamos el ejemplo de un personaje que estuvo muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es Pedro, conocido hoy en día como el apóstol Pedro. Pero veamos cómo fue el encuentro de Pedro con Jesús y cómo empezó su momento de cambio. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. En otras versiones dice hijo de Jonás. En la NBI dice hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Nuestro Señor Jesucristo vio en este personaje a un elemento que podría convertirse en una persona mejor, transformarse de un Simón a un Cefas, es decir, Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: y los haré pescadores de hombres. Y me asombra la reacción de estos dos. Versículo 20. Al instante, sin regatear, sin discutir, al instante dejaron las redes y lo siguieron.
La oportunidad llega a todos, pero no todos la aprovechan. Cuando llegue la oportunidad a su vida, aprovéchala. Si el Señor le está invitando para servirle, para seguirle, para transformarle, acéptelo instantáneamente. Vemos como aquí Jesús le cambia el nombre a Simón, llamándolo Pedro, y le llama Cefas, que significa piedra en arameo. Jesús sabía de la inestabilidad de Pedro. Pero recordemos que los cambios de nombre en la Biblia están asociados con el cambio de carácter de la persona. Jesús sabe que habrá una transformación en la vida de Pedro. También vemos aquí que hay un momento de cambio, porque pasa de ser pescador a ser predicador o pescador de hombres. Jesús le hace una pregunta a Pedro en un momento de cambio importantísimo. Mateo 16:13 dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos cómo los evangelios hacen mención, mientras que Pedro está sufriendo esa transformación, hay una mezcla de nombres. Simón, usado en los momentos de flaqueza, pero en los momentos de fortaleza es llamado Pedro. Nuestra historia también es de transformación. Incluye varios momentos de cambio. En nuestra época no se suele cambiar el nombre, pero sí hay una transformación en nuestras vidas. Dios nos llama y nos empieza a cambiar. Tal vez somos como Pedro, inestables, impulsivos, arrebatados, pero Dios empieza un proceso de transformación y podemos ver un cambio en nuestra vida. Y aunque no es un cambio instantáneo, sí es un proceso de cambio. Poco a poco nosotros vamos comprendiendo cómo debe de ser nuestra manera de ser. El fruto del Espíritu va tomando control de nuestra vida y empezamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperanza, mansedumbre, dominio propio. Esto va haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. La historia de transformación de Pedro incluye también momentos de restauración. Por más que Jesús lo llamó para ser su discípulo, por más que Jesús le abrió los ojos al futuro de lo que podía llegar a ser, Pedro tuvo sus
caídas, tuvo sus fracasos, pero el Señor no tiró la toalla con Pedro, siguió en el proceso de transformación. Juan 21:15 dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Noten que Jesús le preguntó: ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, te quiero. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora usó el mismo verbo de Pedro. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Hay una gran diferencia en griego entre el amor ágape, que es el amor sacrificial que Dios tiene para nosotros, y el amor fileo, que es el amor que tenemos los seres humanos entre nosotros. Nosotros fácilmente nos decimos unos a otros: te quiero, y mañana te odio. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios sacrifica a su Hijo por amor a los pecadores. Porque el Señor tiene un amor que ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fracasos. Y eso fue demostrarle a Pedro Jesús, que lo amaba a pesar que le había fallado, a pesar que lo había negado 3 veces, a pesar que a la hora de la crucifixión Pedro brilló por su ausencia. Ahí no estaba. Y sin embargo Jesucristo llegó a decirle: bueno, sígueme otra vez, como le dijo años atrás: sígueme. Pedro le falló a Jesús, pero a pesar de eso Jesús le seguía transformando. Juan 13:36 dice: ¿y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Jesús sabía que Pedro le iba a fallar en ese momento. Pero Jesús, a pesar de que Pedro le había hecho una promesa que no iba a cumplir, Jesús sabía que le iba a negar, pero en medio de eso Jesús tenía un propósito para Pedro que se debía de cumplir. Y toma tiempo para restaurar a Pedro. Cuando alguien cae, cuando alguien falla, cuando alguien fracasa, cuando alguien peca, nosotros, los que, como dice la Biblia,
nos consideramos espirituales, debemos ir y restaurar al que ha pecado con espíritu de mansedumbre. No sea, dice, que lo mismo les pase a ustedes. Pedro sufre una caída, pero después de la resurrección Jesús tiene encuentros con sus discípulos y este es uno de ellos. Jesús le hizo la pregunta: ¿me amas? Y Pedro, que aún seguía en su proceso de transformación, solo contestaba: te quiero. Él ya sabía que había prometido más de lo que podía cumplir. Jesús estaba teniendo una conversación cara a cara con Pedro, personal e individualmente con él. Esta es la manera de tratar de Dios con nosotros. Lo hace personalmente, individualmente, y aunque le fallemos, Él sigue en el proceso de restaurarnos y cambiar nuestras vidas. Y por eso que luego, días después, 50 días después, Pedro se para en el día de Pentecostés en Jerusalén, sin miedo a que lo capturen, sin miedo a que lo crucifiquen, como acaban de hacer con Jesús. Pero ahora, lleno con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se pone en pie y predica su primer sendo mensaje, narrando toda la historia bíblica que comprueba que Jesús es el Señor, es el Cristo, es el Mesías, y llama a todos los oyentes al arrepentimiento. Y Pedro pesca 3,000 hombres ese día que vinieron a los pies de Cristo. Y luego vemos que en Hechos y en sus 2 cartas, que Pedro se vuelve ese cristiano que Jesús había ya visto cuando lo llamó. Un líder de visión, un líder con visión, no solo ve lo que es una persona en el presente, sino lo que llegará a ser en el futuro. Por eso es importante que no nos limitemos a decir: mire cómo está. Si Dios lo transforma, si Dios lo llena con su Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer puede convertirse en un instrumento en las manos de Dios. Pedro pasa de haber negado cobardemente a Jesús a ser un predicador que ante miles habló del poder de Dios. Pedro vivió una transformación a través de varios momentos de cambio. Pedro describe en qué llegó a convertirse en sus cartas. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y ahora y para siempre. Amén. Pedro experimentó la gracia en su propia vida. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Dios, por su gracia, nos ha salvado. La Biblia dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe y por gracia de Dios nuestro Señor. Pedro nos muestra una historia de transformación que continúa en nuestras vidas todos los días. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Ha experimentado usted una tentación?
Jesús la experimentó. Jesús fue tentado por el diablo por 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús supo lo que es ser humano. Jesús supo lo que es tener las debilidades que usted y yo tenemos. Y por eso nos comprende y nos restaura y nos ayuda para seguir adelante. Y termino diciéndoles algo importante que está en el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Somos creación de Dios. Somos el barro y Él es el alfarero. Y Él nos forma. Y si le parece que no estamos bien, pues deshace ese barro y lo vuelve a construir como le parezca mejor. Pero el Señor cumplirá en mí su propósito. Yo le aseguro que Dios tiene un propósito para usted. Y lo va a cumplir. Aunque en este momento usted esté como Pedro, apesadumbrado, desilusionado, frustrado, porque falló, porque pecó. Padre, sabemos que estás obrando en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Señor, haz que cada uno de nosotros, aun cuando estemos en este momento en una situación similar a la de Pedro, quizás te hemos negado con nuestra conducta, con nuestros dichos, con nuestros hechos. Pero Señor, tú has venido para recordarnos que nos amas, que tienes un propósito para nuestra vida, que vas a cumplir. Y vuelves a decirnos, sígueme. Señor, que nada impida que te sigamos y que se cumpla en nuestra vida el propósito que tienes para nosotros. Sigue, Señor, transformándonos de pecadores a santos, de pescadores a predicadores. Haznos, Señor, tus discípulos fieles, llenos de tu Santo Espíritu. Pregunto, ¿hay alguien que necesita hoy acercarse al Señor y tener un momento de cambio y reconocerle como su Señor, su Salvador personal? Quiere decirle, aquí está mi vida, Dios. Transfórmame de oruga a una hermosa mariposa. Hazme una nueva criatura. Amigo que nos ve por la televisión, por las redes sociales, ahí donde usted está, también está el Señor. ¿Usted quiere tener un encuentro con Él? Abra su corazón, abra su boca y repita con fe la oración que en este momento haremos con este grupo que está aquí al frente. De manera audible, por favor, diga esta oración con fe. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por amarme tanto que enviaste a Jesús, tu Hijo unigénito, para morir en la cruz del Calvario en mi lugar y pagar el precio de todos mis pecados. Señor, cámbiame. Inicia hoy ese proceso de cambio, ese proceso de justificación y santificación que solo tú puedes hacer realidad en mi vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados.
te pido perdón. Y estoy dispuesto, Señor, a seguirte todos los días de mi vida y reconocerte siempre como el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias porque tu Santo Espíritu está entrando en mi vida hoy para transformarme en una nueva criatura. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a este grupo de personas que está aquí al frente y a aquellos que nos están viendo por la televisión, por las redes sociales. Transforma sus vidas. Que tu Santo Espíritu les llene siempre y les acompañe como tú has prometido, Dios, todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Reflexión espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy.